Buenos días compañeros, mi nombre es Ángel Francisco Secaitemal. Vengo a compartirles el tema de electromagnetismo. El electromagnetismo es la rama de la física que estudia y unifica los fenómenos eléctricos y magnéticos en una sola teoría. El electromagnetismo describe la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos y magnéticos. La interacción electromagnética es una de las 4 fuerzas fundamentales del universo conocido. Las partículas cargadas interactúan electromagnéticamente mediante el intercambio de fotones. El electromagnetismo abarca diversos fenómenos del mundo real, como por ejemplo la luz. La luz es un campo electromagnético oscilante que irradia desde las partículas cargadas aceleradas. Aparte de la gravedad, la mayoría de las fuerzas en la experiencia cotidiana son consecuencias del electromagnetismo. Los principios del electromagnetismo encuentran aplicaciones en diversas disciplinas afines tales como microondas, antenas, máquinas eléctricas, comunicaciones por satélite, bioelectromagnetismo, plasmas, investigación nuclear o fibra óptica. La indiferencia y la compatibilidad electromagnética es la convención de energía electromecánica, la meteorología por radar y la observación remota. Los dispositivos electromagnéticos incluyen transformadores, relés, radios TVs, teléfonos, motores eléctricos, líneas de transmisión, guías de ondas y láseres. Los fundamentos de la teoría electromagnética fueron presentados por Michael Faraday y formulados por primera vez de modo completo por James Clerk Maxwell en 1865. La formulación consiste en 4 ecuaciones diferentes, vectoriales, que relacionan el campo magnético, el campo eléctrico, el campo magnético y sus respectivas fuentes materiales. La corriente eléctrica, polarización eléctrica y polarización magnética, conocidas como ecuaciones de Maxwell, lo que ha sido considerada como segunda gran unificación de la física, siendo la primera realizada por Isaac Newton. La teoría electromagnética se puede dividir en electrostática, el estudio de la interacción en cargas en reposo, y la electrodinámica, el estudio de las interacciones de cargas de movimiento y la radiación. La teoría clásica del electromagnetismo se basa en la fuerza de Lorentz y la ecuación de Maxwell. El electromagnetismo es una teoría de campos, es decir, las explicaciones y predicciones que provee se basa en magnitudes físicas vectoriales o tensoriales, dependiendo de la posición en el espacio y del tiempo. El electromagnetismo describe los fenómenos físicos microscópicos en los cuales intervienen cargas eléctricas en reposo y en movimiento, usando para ello campos eléctricos y magnéticos y sus efectos sobre las sustancias sólidas, líquidas y gaseosas. Por ser una teoría macroscópica, es decir, aplicable a número muy grande de partículas y a distancias grandes respecto de las dimensiones de estas. El electromagnetismo no describe los fenómenos atómicos y las moleculares. La electrodinámica cuántica proporciona la descripción cuántica de esa interacción, que puede ser unificada con la interacción nuclear débil según el modelo de electrodébil. La historia del electromagnetismo. La historia del electromagnetismo, considerada como el conocimiento y el uso registrado de las fuerzas electromagnéticas, data de hace más de 2000 años. En la antigüedad ya estaban familiarizados con los efectos de la electricidad atmosférica, en particular el rayo, ya que las tormentas son comunes en las latitudes más meridionales.
ya que también se conocía en el fuego de San Telmo. Sin embargo, se comprendía poco de la electricidad y no eran capaces de producir estos fenómenos. Durante el siglo XVII y el siglo XVIII, William Herbert, Otto von Gugauck, Stephen Gray, Benjamin Franklin, Alessandro Volta, entre otros, investigaron estos fenómenos de manera separada y llegaron a conclusiones coherentes con sus experimentos. A principios del siglo XIX, Hans Christian Ørsted encontró evidencia empírica de que los fenómenos magnéticos y eléctricos estaban relacionados. De ahí es que los trabajos físicos como Andrew Murray Ampere, William Storr, Joseph Henry, George Simon Hooke y Michael Faraday, y en este siglo son unificados como James Clerk en 1861, con un conjunto de ecuaciones que describían ambos fenómenos como uno solo, como el fenómeno electromagnético. Las ahora llamadas ecuaciones de Maxwell demostraban los campos eléctricos y los campos magnéticos eran manifestaciones de un solo campo. Además, describían la naturaleza ondulatoria de la luz, mostrándola como una onda electromagnética. Con una sola teoría que describía estos fenómenos. Antes de separarlos, los físicos no pudieron realizarse experimentos prodigiosos e inventos muy útiles, como la bombilla eléctrica por Thomas Alva Edison o el generador de corriente alterna por Nikola Tesla. El éxito predictivo de la teoría de Maxwell y la búsqueda en una interpretación coherente de sus implicaciones fue la que llevó a Albert Einstein a formular su teoría de la relatividad, que apoya algunos resultados previos de Henry Anton Lorentz y Henry Poincaré. En la primera mitad del siglo XX, con el advenimiento de la mecánica cuántica, el electromagnetismo tuvo que mejorar su formulación para que fuera coherente con la nueva teoría. Esto se logró en la década de 1940, cuando se completó una teoría cuántica electromagnética conocida como electrodinámica cuántica. La historia de la teoría. Originalmente, la electricidad y el magnetismo se consideraban dos fuerzas separadas. Este punto de vista cambió. Sin embargo, con la publicación en 1873 del Tratado de Electricidad y Magnetismo de James Maxwell, que demostró que la interacción de cargas positivas y negativas está gobernada por una sola fuerza, hay 4 efectos principales resultantes y de estas interacciones, que han sido claramente demostrados por experimentos. Las cargas eléctricas atraídas o repelidas entre sí con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas. Las cargas diferentes se atraen, las cargas iguales se repelen. Los polos magnéticos o estados de polarización de puntos separados se atraen y repelen entre sí de manera similar, y siempre van en pares. Cada polo norte no existe por separado al sur. La corriente eléctrica crea un campo magnético circular alrededor del cable dirigido en sentido horario o antihorario según el flujo de corriente. Se induce la corriente en el bucle del cable cuando se acerca o aleja la aleación de campo magnético, o cuando el imán se acerca o aleja del bucle del cable. La dirección de corriente depende de la separación de estos móviles. También las cargas eléctricas son atraídas o repelidas entre sí con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.
las cargas diferentes se atraen, las cargas iguales se repelen. Gracias.